Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llevo unos días un poquito flojos de energía, pero claro, llega un torneo de 200 personas en Reino Unido, toca hacer el contenido de siempre, analizando un poco los win rates, analizando los decks de los principales líderes y demás, y vamos a ver qué sacamos de todo este nuevo meta que viene con todo. Bueno, lo primero de decir es que estoy convencido de que esto va a ser dos vídeos, ¿vale? Porque, claro, como no está boba en el mundo, de pronto hay muchas cosas que son jugables, hay muchas cosas que a lo mejor nos tenemos que hacer preguntas sobre qué está funcionando, qué no. Entonces, el día de hoy en este vídeo, sobre todo vamos a hablar del top 8, ¿vale? Y seguramente voy a hacer un segundo vídeo analizando algunos de los líderes que yo considero que tenemos que tener ahí la lupa bien puesta, porque yo creo que sí pueden estar arriba. Y vamos a ver los distintos decks, en qué han cambiado, por qué han podido fallar, por qué no han llegado al top 8 y demás, ¿vale? Entonces, ahora mismo vamos a ver un poco de forma general estadísticas y los decks del top 8, ¿vale? Venga. Bueno, 2 días de torneo, ¿vale? Fueron 200 personas, 201 personas, si no estoy confundido. El líder que tuvo más representatividad fue Anakin Skywalker. Fueron 28 personas, un 14% más o menos. Pero, ojo, solo un 47.37% de win rate. Es que, claro, venimos de un momento donde Anakin parece que estaba triunfando bastante, ¿no? Había muchos Anakin en los otros torneos que hemos ido hablando, en el canal, otros Anakin por ahí. Es un deck que, bueno, que a la gente le está encantando, además es Anakin. Y, claro, lo que hace está muy claro, ¿no? Es muy evidente. Es un deck, pues ya hay un vídeo analizando una guía sobre este Anakin azul, yo creo que principalmente es el que hemos visto. Y ya sabemos lo que hace, ¿no? Te controla muy bien al inicio porque a cambio de vida en la base tradea mejor con las unidades de rival, te va controlando, te va sacando bombas poco a poco y si no controlas te van a reventar. Y el propio Anakin cuando sale también va a hacer muchísimo daño. El plan no está mal, pero vamos a ver qué ha podido ocurrir, ¿no? Para que solo tenga un 47%. El segundo líder con más representatividad fue Django. Creo que no es ninguna sorpresa. Pues en ese torneo de 3 días, uno de ellos fue como final Django contra Django. Estuvo presente en todos los top 8. Creo que ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Holocron ha sacado una guía, creo que hoy mismo, cuando estoy grabando, o sea, en la mañana sacó una guía sobre este deck. Les invito a que la vayan a ver. Y continuamos con Sabine Wren. Son 12 personas, un 6%, poquito, ¿no? Yo me esperaba alguna Sabine más. 60,64%. Esto sería como el top 3. Pasamos a Cat Bane con también igual 12 personas, misma representatividad que Sabine, y un 65% de win rate, una barbaridad. Pasamos a Yoda como quinto líder con más representatividad, 44%, no le fue muy bien, no le fue muy bien. Y luego pasamos a Boss, Killan Boss, que 59, 51, ahí se están manteniendo, ¿no? Otras cifras que nos pueden llamar bastante la atención. Hubo 8, bueno, el Han Solo del set 1, 9 personas, 46%. A ver, no está mal, pero yo quizá hubiera esperado uno que se metiera ahí arribita, ¿no? Uno ahí que se hubiese colado con doble amarillo. Rey, roja principalmente, yo creo, luego veremos, 52% de win rate. Bueno, bien, claro, 8 personas. 8 personas es poquito, pero no está mal. Y Palpatine un 62. Más allá de esto, pues más o menos es poco representativo, ¿no? Son muy poquita gente, a lo mejor hay una persona que es como este, ¿no? Un Lando Calrissian, un 62%. Bueno, entre que Lando da mucha sorpresa, ya hay una guía en el canal, ¿no? Sobre este Lando, que, bueno, yo lo disfruté muchísimo. Entre que da sorpresas y a lo mejor es buenísimo porque solamente juega el Lando, pues esto lleva a que pueda haber un rate muy, muy alto. También Kylo un 62, Bo-Katan un 62 y Mace Windu un 62. Que aquí hubo un poco de drama, no vamos a entrar hoy, pero bueno, hubo un poco de drama con este Windu en el torneo. Vamos a repasar entonces a ver qué ha pasado con lo más representativo, ¿no? Vamos a ver Anakin. Anakin, vemos que hubo 262, no alcanzó ninguno al top 8. Y bueno, bastantes 5-3 y muchos 4-4. O sea, no le fue mal al final, ¿eh? No le fue mal. Vamos a ver la lista del que quedó primero. Vamos a ver la lista del primero. Sí, es con base azul. Vamos a darle aquí para que se vea un poquito más grande. Base azul, Quill, Sabine, la navecita de Anakin, Yoda, Red 3. Bueno, básicamente es prácticamente la lista que yo ya analicé aquí en el canal. Les invito a que vayan a verla si quieren ver un poquito más en profundidad y cuál es la clave de este deck. No hay nada muy sorprendente, ¿no? Además lleva eso, un River Fall, 2 Bravados y Fel de Dragon para controlar un tantito.
3 Perilous y con el Razor Crest. Sí, está bien. Y los Dragon fuera, que bueno, entran en caso de que la primera partida sea una de un midrange, un control que vaya mucho más largo y que no sea tan rápido Anakin para poder ganarlo, es donde entran ya los Hate Dragon. El segundo, a ver el otro 6-2 que hizo, yo creo que va a ser bastante similar, bastante similar, exactamente. Bueno, este lleva el ala A por el espacio, pero todo lo demás es prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Mira, un The Force is With Me. Todo lo demás es más o menos igual. Habrá alguna cartita que sea un poco diferente. 2 dragones y poco más, ¿no? Y un Redemption, pues acaso, también partidas un poquito más largas. Creo que la anterior llevaba la nave de Obi-Wan de Main. Aquí ya lleva fuera y ha metido el ala. No hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, lo dicho, la gente ya sabe un poco qué se puede esperar de estos mazos. Vamos a ver qué se le atragantó un poquito. A los 4 looks los ganó, a Aiden igual. Maul se le resistió un poquito, 66, pero está súper bien. El Canciller 4-2, 2-1, 5-3. A ver, ¿contra quién sufrió? Vamos a ver contra quién sufrió. Bueno, hemos visto que a Maul se lo ha comido, ¿eh? A Maul y demás se lo está merendando. Y aquí, 11-14, 44% contra Django, ¿no? Cuando justo en esta guía que yo les hice, yo hablaba, a ver, ¿qué debilidades tiene este mazo? Bueno, al final son bombas, sí, son bombas, y el propio Anakin es una amenaza muy fuerte. Si hay un deck que te puede girar esas unidades, pues, y es muy rápido, es fácil que te pueda ganar. Normalmente, algunas partidas que he visto de Anakin ganando a Django es porque Django se queda sin más capacidad de poder girar cosas y llega un momento donde esas bombas ya pegan a la base con todo y Django no es capaz de ganar la carrera de daño. Pero si tiene mucho giro, te va girando las cosas relevantes y al final la carrera de daño la gana. 44% no es que sea muchísimo, al final son 3 partidas de diferencia, pero sí es representativo, yo creo, de que es un matchup que creo que está un poquito por atrás Anakin, ¿eh? Yo considero que sí. Contra Kira también le fue un poquillo mal, 3-4, es que también son muy pocas gente, o sea, son muy pocas partidas. Algo importante que hay que tener en cuenta, como no está Boba en el meta, esto ha hecho que haya muchísimos más líderes que estén entrando. Entonces, seguramente, si hubiésemos visto un torneo de hace tiempo, ¿no? Del set 2, realmente no habría tantos enfrentamientos. Aquí hay muchísimos líderes, ¿no? Entre que es un set 3, que es nuevo, la gente quiere probar cositas y quiere intentar dar la sorpresa con cosas y demás. Eso, más la ausencia de Boba, ha hecho que las cifras son poco representativas. Podemos decir que, yo qué sé, podemos decir que de verdad es un 50% Dooku contra Anakin. Pues está un poco complicado, ¿no? Es un 50%, pero ha habido 4 enfrentamientos. Es para tener unas tendencias en la mente, ¿no? El otro que nos puede llamar la atención, bueno, contra Bossk ha sufrido mucho Anakin. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Por más que te pueda tradear Anakin para, bueno, aprovechando hacerse 2 daños, para dar más fuerza cuando una unidad tuya ataca a otra unidad. Claro, luego Bossk te empieza a poner bounties, te los cobra. Al estar herida la unidad, normalmente va a ser más fácil cobrarlo. Y si incluso se lo pones tú, o sea, se lo pone a una unidad que todavía no haya sido, que no haya atacado con la unidad de Anakin, dice Anakin, utilizo mi habilidad y tradeo mesa, o mejor no. Y a lo mejor decide que no, y entonces pierde un poco eso que le hace diferente a Anakin. Y 2-12, madre mía, esto sí que es representativo, gente. 2-12 contra Cad Bane. ¡Qué locura! ¿Por qué? Hombre, al final, tanto pin de daño, ¿no? Con tanto Underworld que te va sacando. Yo, de hecho, jugué el otro día contra un Cad Bane. Un Cad Bane verde, ¿eh? Con mi Han Solo amarillo. Y era imposible porque te hacía muchísimos pin, o sea, muchos ambos, mucho pin de daño. Es una locura, sobre todo con la base roja, ¿no? Entiendo que es lo que más he estado jugando. Al final te acaba controlando muy rápido el inicio de la mesa y ahí es donde Anakin puede sufrir, ¿no? Porque te sigue dañando a las unidades, ya no tradeas y te quedas y tu unidad se queda, seguramente tradeas, pero tu unidad también se va, por tanto, no estás cómodo y Cad Bane te sigue poniendo amenazas y te puede pasar por encima. 2-12 creo que sí es muy representativo y 0-3 contra Kylo Ren, ¿eh? 0-3, claro, había un Kylo y el Kylo hizo un 60 y pico por ciento, o sea, ganó prácticamente todas. 0-3 contra Kylo Ren. Bueno, esto es un jugón de Kylo que se ha enfrentado contra todos. Queen la Boss 2-5, ¿eh? Ojo, eso creo que es bastante llamativo. En parte por el daño, en parte
porque tiene, al salir en turno 4 con 5, no, por 5 recursos y con 7 de vida, a mí también se me está atascando bastante. De hecho, voy a empezar ya a jugar el verde. Vale, pues estamos viendo las cositas que le están costando un poquito a Anakin, ¿vale? Vamos a ver ahora el segundo líder más representado, Jango. Vamos a ver cómo fueron. Bueno, vamos a ver los primeros. No, eso lo vamos a ver después, que hay dos en el top 8. A ver, contra Maul le ganó los 4 enfrentamientos. Ahsoka 3, 2, 2, 2, 2, 2. Han Solo, el del set 1, un 66%. Krennic un 3-1, 75%. Contra Yoda van bastante bien. Mira, fíjese, yo pensaría que a mí no me ha ido mal con mi Yoda azul contra Jango. Claro, hay que ver si se estaba jugando el azul o el amarillo, que son las dos versiones que están jugando un poquito más ahora. Quizá también la roja. La azul creo que estamos muy cómodos, sinceramente, ¿eh? Ya dentro de poco subiré guía. Mañana lunes voy a jugar partidas. Bueno, hoy lunes, porque este vídeo sale el lunes, voy a jugar unas partidas con Yoda grabándolo. Y bueno, y dentro de nada vendrá la guía. Contra Anakin ya hemos visto, pain infavorable. Y luego, pues un puntito por arriba de Boss, de Bosk, de Luke Skywalker, 8-12 de Sabine. Sabine está curioso, curioso, porque se dice que Sabine era, y lo iba a pasar muy bien por Jango, porque le iba a ganar la carrera de daño mientras le giraba las unidades. Pero parece que las Sabinas han sabido responder. Vamos a ver luego cómo lo han enfocado las de top 8. 8-12, interesante, un 40%. Cad Bane 5-9, pero entiendo que al final, por más que te gire unidades a Cad Bane, como te puede seguir haciendo daño a las unidades, entre pin y demás, yo creo que ahí está un poco la razón, ¿no? No sé, a lo mejor es porque está jugando Cad Bane verde, rampea y captura cositas, por los Bounty Hunters, ¿no? Por el evento este, ¿no? No lo sé. Y lo demás no es muy llamativo. Ok, nos vamos ahora a Sabine, a ver cómo le ha ido. Ya veremos los decks ahora cuando analicemos el top 8. Bueno, 100% de efectividad contra Palpatine, ojo. Contra Rex también. A ver, cosas así un poquito. 8-4 contra Anakin. Parece que Sabine es muchísimo más rápida de lo que puede manejar Anakin. Y claro, como es tan rápida, por más que tú tradees y logres limpiar amenazas de Sabine más o menos de forma eficiente, entre la curación más el daño, no es suficiente al daño que te haces tú a ti mismo más el que te hace Sabine. Esto lo veo muy lógico. 5-3 contra Boss. Lo que hemos visto ya de Jango. Y le ha ido muy... Qué curioso, ¿eh? Le ha ido horriblemente... Bueno, horriblemente, vale. Que han sido 5 partidas, ¿no? Le ha ido bastante mal contra Palpatine... O sea, contra el canciller, ¿no? El líder amarillo. Y le ha ido horrible, ahora sí. 6 derrotas, 0 victorias contra Cad Bane. O sea, que ahí ya estamos viendo que hay algunos líderes que sí están pudiendo dar caza a Sabine para que no sea la que domine por completo el meta. A ver, vamos a ver a Cad Bane. A ver qué vemos en Cad Bane. Cad Bane creo que no vamos a ver ningún... Sí, hay uno en el top 8, entonces no me voy a adelantar. Vamos a ver los enfrentamientos, ya hemos visto un 100% contra Sabine, contra Boss, 100% contra Boss, ¡wow! O sea, que la guerra del pin... Claro, es que mucha gente dice, no, Boss es mucho mejor porque tú controlas el pin de daño, ya, pero es dependiente de que juegues la misma cosa que alguien tiene en la mesa, el mismo coste. Cad Bane siempre mete el daño, seguramente va a ser mucho más efectivo para controlarte partida desde inicio. Y pega duro. Ese 8 de vida de Cad Bane, el otro día a mí se me atragantó horrible con Han, horrible, no tenía modo de quitarlo. Entonces no me sorprende este 100% de... Pero otra vez, 4 partidas, Vamos a ver. Pasamos a Anakin 12-2. Buah. Sí, bueno, lo hemos visto antes. 12-2 es mucho, Esto sí que es muy grave. Contra Han Solo 4-2, me lo creo. Yo también lo sufrí. Kira 4-2. Los escudos no son suficientes. Bueno, claro, te quita el escudo y tu unidad está dañada. Luego te lo puede quitar con otras cosas, con un McClunky que sube, que te lo quito, tal. Me lo puedo creer. Jango ya hemos visto que es favorable. Y contra Palpatine va 3-6. Ha sufrido un poquito, un 33%. Ha sufrido bastante Cad Bane contra Palpatine. Contra Boss también está sufriendo bastante. 2-5. 2-5. Esto me parece que va a estar viciado por lo que pasa en el top 8. Me parece a mí, Y 100% ha perdido 2 partidas contra Boba Daimyo y también contra Yoda. Vamos ahora a ver los standings del suizo. Y podemos comprobar que efectivamente fueron 200
personas. 201 personas. La última persona que jugó sus 6 partiditas fue una Ahsoka Tano con 100% de derrotas, pero jugó todas sus partidas. Ole, que hubo aquí gente que renunció mucho antes. Y bueno, era en Birmingham, pues obviamente muchísima representatividad de gente de Reino Unido, ¿no? Hubo algunas banderitas por ahí, mira, de Isle of Man, es cerquita. Y Francia, pues un poquito de Irlanda. Y bueno, ganador del suizo con 8... Ah, no, fueron 8 partidas, entonces sí, no. Ahsoka dijo, ya está, 6 derrotas ya son suficientes, me voy a mi casa, ya no quiero que me sigan dando, ¿no? Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el suizo? Ganó el suizo Alessandro Sutton, una Sabine con un 8-0, único 8-0 en todo el torneo. A continuación fue Pierre Lemasson, que si no saben quién es Zork, el creador de contenido. Me consta que estuvo preparando muchísimo, tiene un grupo de testeo así de durísimo, lo estuvo preparando muy, muy a muerte, y bueno, quedó segundo del suizo, con un 7-1. Después fue un Palpatine, otro Palpatine, primer Django en el top 5, Cad Bane top 6, top 7 Sabine Wren, y último en el top 8 fue un Jango Fett. Jango Fett, pues obviamente con base roja. Y luego ya tenemos un Han Solo del set 2. Vamos a ver, muy rapidito. Era base verde, ¿eh? Base verde, a ver qué nos presenta. Nos presenta Maz Kanata, no lleva Yu-Wing, ni siquiera de banquillo. Y nada, pues el Zoo, ¿no? Unidades muy chiquititas que salen muy rápido. Puedes llegar a bufar a Maz Kanata por muchísimo, ¿no? Sale Maz. Usas la habilidad de Han para, por ejemplo, jugar a R2 o jugar el soldado de la 501. Le des 2 dañitos, pero sale por 0. Y luego juegas otro coste 1 y tienes por un coste 1 un 3-3, un 1-2, por ejemplo, y luego ¿qué quieres? Un 1-3 en mesa, ¿no? Puede ser un atraco interesante. Y luego, pues nada, cosas que los bufan, como Juliancito, como el Red 3, para meter estadísticas. Y luego ya bombas, ¿no? Poe Dameron, Anakin, Greg. Anakin no sé qué tanto lo priorizaría. De hecho, mira, lleva solamente 2 copias. Entiendo que al final, claro, quieres priorizar a Poe Dameron, ¿no? Quieres priorizar a Poe Dameron, porque además unidades tan pequeñitas, cierto que vas a tener muchas. No sé si el coordinate de Anakin lo vas a sacar de forma muy consistente, ¿no? Y Wrecker y cosas que salen preparadas para pegar duro. Ambush, capturar y General's Blade para acelerar cosas. A ver, ¿a quién se la puedes poner? Hombre, se la puedes poner a quien te dé la gana, pero el único Jedi que está es Juliancito, ¿no? Ah, bueno, y Anakin. Juliancito y Anakin. No hay mucho más para sacar ventaja a esto. Bueno, no está mal. No está mal, lo hizo brutal. Un torneo de 200 personas, quedó el top 9. O sea, fue por SOS, ¿no? Fue por la diferencia de porcentaje de victorias de los rivales y poquito más. Bueno, lo dicho, no me voy a detener porque hay un montón de cosas que podemos estar hablando. Vamos a mirar el top 8, ¿vale? Vamos a mirar el top 8, pero vamos a irnos primero aquí. Vamos aquí y vemos que el top 8, ya hemos repasado quiénes quedaron ahí. Vemos que, bueno, las personas que perdieron primera ronda fue Daniel Jackson con Sabine Wren, Cad Bane, Django y Sabine. O sea, Django, Sabine y un Cad Bane no lograron pasar a la siguiente fase. Luego fueron eliminados el otro Django y un Palpatine. Y por último, final entre Bossk y Palpatine. Bossk, base azul, ya se lo adelanto yo. Vale, pues entonces ahora vamos a ver qué tal le fue a cada uno de ellos. Vamos a ver a Daniel Jackson. Daniel Jackson solamente ganó a un Jango Fett. Ya vimos que era Sabine, estaban domando a los Jango Fett, o sea, no les fue nada mal. Tenían un win rate positivo. Perdió contra un Bossk, que no fue el que se metió al top 8, ¿vale? Que fue luego Pierre, que luego perdió aquí contra él. Y ganó a un Conde Dooku, ganó a un Han Solo del set 2, que dropeó. Claro, un 2-6. Claro, es que empezar perdiendo en la segunda ronda, luego le fue que le emparejó con un 2-6. Bueno, con alguien que iba a hacer un 2-6, ¿vale? O sea, aquí ya sería 1-1 cuando iba por acá. Le emparejó contra alguien que hizo 3-4 y dropeó. Y ahora ya sí empezó un poco más lo duro, ¿no? Contra un Django que hizo un 6-2, no se clasificó al top 8. Contra un Canciller que hizo un 4-4. Por aquí, imagino que este Canciller perdió las 3 últimas. Por eso se lo encontró tan arriba, pero solamente fue un 4-4. Ganó contra un Bossk y ganó contra un Django. O sea, venía de perder contra un Bossk, ganar a otro Bossk y perdió en el top 8
contra un boss. Vamos a ver su mazo, a ver cómo lo llevaba. Vale, esa es la Sabina amarilla. La Sabina amarilla fue la que, bueno, lo hizo muy bien. Se metió, creo que fue el top 8, ¿no? Hemos visto, no sé dónde se quedó. Pero, o sea, en qué punto se clasificó, pero perdió en primera ronda. Vale, Sabina amarilla. Bueno, vemos que empieza. Tiene cosas de rebeldes, ¿no? Tiene Sabine, el teniente de la flota para hacer que ataquen rebeldes. Ok, entonces si sale por Sabine o por el Agüin, el ala A, pues ya sabemos, ¿no? Viene el teniente y a reventar. Luego sigue teniendo por aquí rebeldes. Rebeldes. Sí, es un poco. Se parece mucho a lo que estábamos acostumbrados del set 2, ¿no? Quizá lo que cambia un poquito más es la presencia de estos de estos dos doses con escudo, que viene muy bien, pues yo que lo juego mucho más esta combinación de colores, bueno, la amarilla heroísmo, con todo lo que viene siendo, bueno, pues darle buffos de poder, con Surprise Strike, con el Blaster. No tiene otro, ¿no? No tiene Sneaky Git, este creo que se llama, el que te da un y más 2 más 0, que a mí la verdad me gusta mucho. Creo que es clave en amarillo a día de hoy. Yo lo estoy utilizando incluso por encima de Surprise Strike en algunos mazos. Entonces, que tengan unidades con escudito, sobre todo una que sale por contrabando, te permite que Sabina Amarilla, que gasta tantas cartas desde la mano, ¿no? Porque tiene muchos eventos. Tiene, por ejemplo, también Sneak Attack, que Sneak Attack para que un K2 pegue, sea derrotado y meta más daño a la base, ya sabemos todos que es muy, muy fuerte. Se queda muy rápido sin mano, entonces le viene muy bien, ¿eh? Este D3 yo creo que le viene súper, súper bien. Y el Blaster también, que es una incorporación buenísima para este deck porque sí lo quieres, ¿no? Y además, como lo proteges con el escudo, ya puede ser que lo utilices para tradear este 4-2 contra algo del rival, por ejemplo un centinela, y que el resto de tus unidades puedan pasar por encima. O, nada, vas a la base y el rival, pues, o un evento, o te lo levanta la mano, o lo que sea, o un sabotador, o si no, esta unidad es muy complicada de quitar en la mesa. El R2, el Don Arturo, bien, porque a veces te puedes quedar sin fuelle, o puede ser que no encuentres lo que necesitas, ¿no? A lo mejor estás buscando cartas rojas para que Fighters for Freedom siga metiendo daño a la base directo. El Falcon, que entra preparado y puede pegar inmediatamente. Buscar los K2s, buscar pues Surprise Strike, el Sneak Attack. Hay muchas cosas que puedes empezar a buscar con R2 y no te importa tanto descartar una carta, porque en agro al final, salvo que sea súper relevante lo que tienes, te da igual, ¿no? Te da igual, al final tú quieres sacar muchas unidadecitas y meter mucho miedo. Vemos que no tiene You-Win, o sea, el Win Leader, perdón, solamente lo lleva uno en banquillo. Lleva el Fan Fighter para quitar mejoras y el Clear the Field. Clear the Field puede estar interesante en el Mirror también, ¿no? Porque, claro, la Sabine verde igual te va a llevar el ala, te va a llevar Sabine Gren, te va a llevar R2 seguramente. Hay que ver si. Vamos a ver si el otro ha metido R2 del otro. Puede ser que está bien, ¿eh? Tú pegas primero, si el rival no lo prioriza, boom, lo juegas y le estás levantando la mano al rival sin que tenga valor, ¿no? Me gusta. Bueno, llamativo. Tiene 3 Sabine Grens del set 3, ¿no? Que, claro, pues si lo priorizas como primer ataque, es una unidad que el rival no te la puede quitar, ¿no? No te la puede atacar, mejor dicho, te la puede quitar por eventos y demás. Y es un objetivo muy interesante para darle el Blaster, por ejemplo, o usar los eventos de mucho daño rápido, ¿no? Porque, bueno, sacas mucho valor y encima esa unidad se queda ahí, salvo, de gracia, el rival no te la va a poder quitar. Se beneficia de Red 3, por tanto está pegando de 5, ojito, nada mal, nada mal. Y ya está. Y ya está, gente. Ya está. Pues nada, interesante. Muy buen resultado. Vamos a ver ahora cómo le fue al siguiente de la lista. El siguiente de la lista fue el Cad Bane. A ver, este Cad Bane hizo 6 victorias seguidas contra Django, que hizo un 2-6. Enfrentamiento un poquito flojillo. Contra un Han Solo del set 2, que un 3-5. Aquí ya se enfrentó contra otro que iba 2-0, que al final hizo un 4-4. O sea, no le fue regularcillo a David Barrett, Jango Fett. Contra Jordan que hizo un 5-3, otra Sabine. O sea, una Sabine, perdón. Han Solo del set 2 hizo un 6-2. Bien ganado. El Windu 5-3. Perdió contra un Palpatine del set 1, 8-2. Y ganó a un Jango Fett. Acabó perdiendo contra un Palpatine
Mira, aquí hay tendencia. O sea, si ya, ¿es mismo? No. Ah, sí, es el mismo, es el mismo. O sea, ya se conocían. Uy, ya se conocían y el que le evitó que hiciera un perfecto el primer día, ¿no? Que hizo un 8-0, fue el que le eliminó en el top 8. O sea, que este enfrentamiento tuvo que ser súper duro, súper duro. Vamos a ver un poco Vamos a ver primero la lista del Django, para ver Perdón, de Cad Bane. Es con base roja, el único Cad Bane que se clasificó al top 8. Y a ver, pues obviamente, muchísimo Underworld, ¿no? Aquí creo que no vamos a ver muchas novedades. Bueno, primera, ya saben, ¿eh? Deck amarillo, primera cosa que hay que mirar así rápido de un vistazo es ver si lleva este evento. El ahora hay dos, ¿no? Como se traduzca, no sé cómo está en castellano. Entonces, ¿qué quiere sacar por coste 5? Pues puede salir Bosk, puede salir Zucus y en banquillo tiene a Zoro de Hat por acá. Y bueno, al final ya sabemos, ¿no? Amarillo, negro, tiene bastantes modos de levantar unidades a la mano. No lleva Milky Wonky, sí, lleva Milky Wonkies, por tanto, te lo puedes levantar y puedes acabar jugando un coste superior, ¿no? Un Cad Bane, por ejemplo, sin ningún problema, una Fennec, tirando de Underworld y logrando controlar cuántas unidades tienes tú en mesa sin necesidad de que el rival trade con ellas o tú te estampes y ya está, ¿no? Otra cosa llamativa, bueno, lleva Bamboozle, obviamente no va a pagar 4 por él, va a hacer descartar la carta, ¿no? Para que sea gratis. Y claro, con McClunky te puedes subir unidades chiquitillas que ya, por ejemplo, una base, ¿no? Sabin que ya entró, ya hizo su trabajo, ya descartó algo, necesitas algo muy fuerte de tempo, pues claro, sería muy bueno volver a jugarla, pero esto que no deja de ser un 1-3, tampoco es que meta muchísima presión, te quita mano, obviamente, pero a lo mejor en momentos más avanzados de la partida, si te va muy bien, perfecto, pero como el rival ya tenga impacto en mesa, es mucho mejor Bamboozle, descartas a Basim, por ejemplo, lo giras y fuera, ¿no? Te giras a un rival y fuera. Vale, no hay mucho más, ¿no? Todo esto ya del set 2, nos lo conocemos muchísimo. No lleva triple Dark Ride, no. Por tanto, Ruthless Ride es solamente cuando entre y punto. No lleva Sneak Attack, no. Sí, pues ya está. La única diferencia, o sea, cosas llamativas es el Bamboozle y el evento, ¿no? El evento y supongo pues rezar muy fuerte para que te saques un Sucus o un Boss. El Boss encima te limpia de mesa nada más entrar, prácticamente seguro. Mete daño por los pines y todo. Y a mí me lo hicieron. No me lo hicieron con el evento, pero claro, en cuanto está Boss aquí, o sea, mi Han Solo líder, con solo un McClunky, con Cad Bane fuera, te mete 7 daños y te revienta y no hay modo de jugar a esto, ¿no? Y supongo que las Fennec Sun acaban entrando. Tienes tanta unidad chiquitilla y tanto evento así baratito que vas a empezar a jugar para girar, para hacer más daño, para levantar cosas a la mesa, que Fennec sí puede pegar de 5, de 6, de 7, de 8 sin ningún tipo de problema, ¿no? Y solamente, 2 Blaster en el main y uno en el side. Y Sneak Attack lo lleva acá, ok. Y solamente lleva un Relentless Pursuit, y con todos los Bounty Hunters que tiene. Bueno, yo me hubiese esperado alguno más, ¿eh? Me hubiese esperado alguno más, aunque bueno, aquí tienes a Cad Bane, ¿no? Que te va a entrar en el turno 6 a capturar cosas y toda tu ventaja que has podido ganar ya contra la base. Me gusta mucho el deck, creo que es uno de los decks a batir. Creo que a mí es una de las cosas que más miedo me da de este set. Y de hecho, muy rápido por WhatsApp. En un vídeo de YouTube me habló Adri Fencing, que fue el que llevó el Cad Bane rojo a unos niveles altísimos en el European Open. Le dije, bueno, ¿qué? ¿Cómo va Cad Bane? Y dijo, ahora con la salida de Boba y cositas del meta va muy bien, ¿no? Vale, vamos a ver muy rápido, a ver qué pasó. No, es el de top 8, nada, lo vamos a ver ahora. No nos vamos a detener en esto. Venga, seguimos con el Jango Fett que no ganó. A ver, vino de perder la primera partida contra un Mandalorian. ¡Wow! Este hay que verle, ¿eh? Este en el siguiente vídeo del día siguiente. Vamos a verlo, a ver qué hizo un 2-5. No, venga, vamos a verlo muy rápido ahora. Vamos a verlo súper rápido. Porque es que no merece la pena, ¿no? Ver el deck de un 2-5. A ver. Se fue con base azul. Vale, es bastante similar al que yo estoy montando. Mira, muy resumido. ¿Por qué Mando puede llegar a funcionar un poquito mejor que en la anterior? Por esta carta. Esta mejora que te gira una unidad y como eres Mando, giras otra. Entonces la giras a una unidad más potente, giras la chiquitilla y por solo una carta estás metiendo impacto a 2 unidades del rival y tú vas agro
y empiezas a pegar, ¿no? Y mira, lleva sable en el side, lleva 3 blaster, claro, tiene muchas cosas para hacer daño, el electrostab para hacer mucho más daño cuando te ataquen a ti, que no recibas tanto. En teoría vas a aguantar bastante la mesa, Plo Koon va a entrar con coordinación y Fenrau para hacer la fiesta de girar cosas y meter en menos estadísticas y todo. Bien, bien, me gusta, me gusta. Sí, voy a jugar primero lo que más me apetece y luego me voy a pasar a este mando a ver si logro que funcione y traeré guía, ¿vale? Lo prometo, gente. Vimos que perdió contra un Mandalorian, yo creo que no se lo esperaba, no se lo esperaba. Venga, un Bosk ganó a Sabine, ganó a otro boss, bueno, a un Bosk y a Boss. Bosk, Kinlan Boss, Boss, Cad Bane, el Mirror. Ah, no, este era Django, perdón, este es Django. Ganó un Cad Bane, ganó ahora sí a un Mirror y perdió contra un Palpatine, ¿eh? Los dos Palpatine ganando su enfrentamiento en el top 8. Vamos a ver su lista. A ver si cambia un poquito respecto a la otra. Vamos a ver un poco lo que lleva. A ver, ok. Este lleva como más unidades chiquitillas, estoy viendo, ¿no? De lo que he ido viendo en algunos torneos, algunos análisis y demás. Grido... bueno, esta es la nave, primera carta del set 3 que lleva, que es esta nave que no permite las curaciones. Claro, a ti te viene increíble porque tú quieres llevar la iniciativa, ¿no? En la partida. Esta nave que en cuanto entra y cuando es derrotada hace un puntito de daño, o sea, es el mejor amigo de Jango Fett, pero por muchísimo, bueno, aparte del Fire Spray, obviamente, y el Rudder Rider, que es una locura, ¿no? Triple Dark Ride para sacar todo el valor a las naves que entran, hacen daño y demás, y buscar y seguir jugando. Y el Heavy Persuader Tank, que cuando hice el análisis del otro torneo dije, a ver, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? Bueno, porque aparte de poder que entra haciendo daño y que, bueno, te puedes sacrificar alguna unidad tuya que ya haya atacado y ya no le vas a sacar mucho más valor, la gracia cuál es, que a veces sacrificas a tu propio Rudder Rider, haces 2 puntos de daño a la base y 2 puntos de daño a otra unidad y la giras. Por tanto, el valor es brutal. Y fuera de esto, no hay nada más nuevo. No hay nada más nuevo. O sea, que es un poco el Boba Naves, el Boba rojo que estábamos sufriendo en el set 2, con algunos cambiecitos y con cartas nuevas que van perfectamente con la combinación de Django. Pues muy bien. Muy bien. Vamos a quitar esto por aquí. Y como vimos, solamente perdió contra un Mandalorian, que creo que le debió dar un susto, no sé, le dio un retortijón o algo, tuvo que ir al baño corriendo, algo pasó, o llegó tarde, no lo sé. Y perdió contra un Palpatine, que vamos a ver a continuación el mazo. Llegamos a la última persona que perdió en el top 8. Y fue la persona que hizo el 8-0. Esta persona, ¿cómo se llama? Alessandro Sutton. Bueno, lo he hecho muy, muy inglés, o sea, muy italiano, pero parece que es de Reino Unido. Bueno, ganó todo. Ganó un Obi-Wan, que hizo un 4-4. Ojito, este Obi-Wan, nada mal. Jango Fett 3-4. Bosk 5-3. 6-2, 6-2, 7-3, 9-2. Nada, hizo un torneazo, ¿eh? Obviamente, si quieres hacer un 8-0 tienes que enfrentarte a los mejores. Pero muy pronto, o sea, solo tuvo un enfrentamiento flojo, ¿no? De alguien que no acabó positivo o no acabó tablas, ¿no? Solamente un 3-4. Que luego perfectamente podía haberse enfrentado a alguien que iba 2-2 y luego hizo un 2-6, ¿eh? Y se fue del torneo. No. Aquí todos los que se enfrentaron hicieron un grandísimo torneo. Quizás solamente este Django, ¿no? Vamos a ver entonces como es su mazo. Es una Sabine verde. Y a ver, parece que regresa el que quita centinelas. Mira, lleva R2. Entonces, por tanto, va muy enfocado a rebeldes, sí, con el Wing Leader y con el Teniente de la Flota. El Alá, Sabine, el Battlestar Marine, Cassian Andor, obviamente. Yularen como incorporación del set 3 para, bueno, ese restore puede ser relevante en algunos matchups así agros. Y ese punto de vida adicional a prácticamente todo, y exacto, y por eso mismo tal vez lleva Foracos, porque prácticamente todo lo que sale, menos el Time Intervention, todo lo que lleva en el main deck va a hacer daño, así que tiene certeza de que esa carta va a entrar 4, 4, 4, 4. Vale, Podameron, Wrecker, Bright Hope, imagino que es para parar las navecitas de Django por el espacio. Es una pedazo de nave por 4, 1, 2, 6, que encima te puede llegar a dar robo si te hiciera falta. Y lo que es más importante, te puedes subir, por ejemplo, un teniente de la flota y luego entra y sigue haciendo en turnos posteriores, ¿no? Da el bufo y para hacer mucho más daño contra la base del rival. Las medallas, reversal para el doble ataque. Sí, nada llamativo. Lightsaber fuera, ¿eh? Yo creo que, a ver,
esto es esto, ¿no? O sea, creo que el Bright Hope antes lo llevabas fuera para el pairing contra la Sabina amarilla. Ahora esto entra porque, claro, hay muchas más cosas que van por el espacio. El Darksaber va fuera. Hombre, tiene sentido, ¿no? Con la mejora esta azul del -2/-2 y que la gira, el Perilous Proposition. Claro, Sabin sale, le das el. Le vas a meter el -3, el -2/-2 de la carta. Y el Darksaber dice, se lo pongo igualmente. Ya no va a pegar tanto. Va a pegar bien, pero no va a pegar tanto, ¿no? Solamente va a pegar. Solo va a pegar de 4. Y solo va a tener culo 6, ¿no? Son 8/-2, son 6, sí. Incluso te lo equipas, a uno, ya has perdido todo el valor, pum, y le metes la mejora. Además, también todos los giros que te puede hacer Django, entiendo que Darksaber no lo prioricen, ¿no? Y a lo mejor, si no te estás enfrentando a Django o algo de azul, porque también lo lleva a maldad, ahí a lo mejor entra el Darksaber y tratas de jugar como en otros, como el set 2, ¿no? Bien, bien, bien. Pues bueno, vemos evoluciones, simplemente Yularen en el main. Y el cambio para parar un poquito más el espacio, pero todo lo demás es más o menos lo mismo, ¿no? Vámonos ahora a las personas que sí se clasificaron a la segunda fase del top 8, ¿no? Los que quedaron en el top 4. Vamos con un Django. A ver, este Django vino de hacer 5 victorias direct seguidas contra un Django, una Rey que hizo 4-4, 4-4, 5-3, 6-2, 10-1. Ganó al de la final, ¿eh? Ganó a Zork en el suizo. Fue la única derrota, efectivamente, la única derrota de boss fue justamente este Django. Perdió contra una Sabine y perdió el mirror de Django. Obviamente, en el mirror alguien tiene que perder, ¿no? Y ya vimos que la Sabine, bueno, aparte que Alessandro hizo un 8-0, ya vimos que la Sabine y acabaron en positivo frente a los Djangos, a los Djangos rojos. En el top 8 se enfrentó otra vez contra Alessandro Sutton, el que le ganó en el suizo. Ahora aquí dijo, no, no, hoy me toca a mí, el día importante me toca a mí. Y perdió contra un Emperador Palpatine. Ahora veremos qué llevaba, ¿no? Vamos a ver su lista, a ver si tiene algo distinto respecto al otro Django que hemos visto. F11. Pues vale, este lleva el Phantom. Me parece que el anterior que no llevaba el Phantom de main, me parece. Al menos esta nave estaba aquí. Y a su lado creo que no estaba el Phantom. O sea, aquí falta algo que el otro sí llevaba. Y no sé qué es ahora mismo. Grido, SB Agent. Una nave, ¿no? Una nave amarilla, me parece. Bueno, nada llamativo, nada más llamativo. El tanque, solo una copia. Esto para dar sabotador a las naves del espacio, que es muy bueno. Break-in, más agotador. A lo mejor esta fue la clave de por qué este Django llegó más arriba y el otro no, ¿no? Porque justamente Sabine, por ejemplo, te juega, o Bosk, ¿no? Que hemos visto antes que lo ganó en el suizo. Te juega tremendo centinela adelante y bueno, pues este Break-in entra, pasa finísimo a la base y puede seguir metiendo presión y encima a lo mejor incluso girando cosas, ¿no? For Choke, Triple Dark Right. Vale, este no lleva el Bamboozle, que sí lo llevaba el otro. No, el Bamboozle lo llevaba Cat Bane, ¿no? Me parece, sí. Vale, bueno, y el lanzallamas porque tiene muy buena combinación, ¿no? Con cualquier cosita, pero sobre todo con Django. Y aquí, bueno, los Cat Bane, ¿no? Creo que el otro Django sí llevaba el Cat Bane en el main, este lo lleva fuera. Vale, pues a ver, tampoco se parecen muchísimo. Luego son ya microdecisiones en base un poco a tu estilo y tu propia lectura un poco del meta. Y lo dicho, ganó a la Sabine que hizo el 8-0 y perdió contra un Palpatine. Vamos a continuar a ver que Palpatine no ganó a este Django, sino que ganó, no recuerdo a quién fue. Vale, venga, venga, venga. 4-4, un canciller, quedó en positivo. Bueno, quedó ahí tablas, muy bien. 5-3, el Han Solo del set 1. Ganó a un boss, ganó a otro boss, ganó a otro Palpatine amarillo. No, perdón, a otro Palpatine, no sé cuál es. Hizo un 4-4. Ok, esta persona venía 4-0 y después de esta derrota hizo derrota, 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 derrota. O sea, este es un poco tramposillo, ¿no? Este 4-4 aquí. Qué duro, qué duro, qué duro. Qué duro. Bueno, ganó luego a un Cat Bane, ganó a otro Cat Bane y perdió solamente contra las... Obviamente, ¿no? Ya vimos que había un 100% de efectividad de los Palpatine contra la Sabine. Y bueno, le ganó Alessandro Sutton, por eso no hizo el 8-0, pasó con un 7, con un 7-1, con un 8-1, no, pasó con un 7-1, claro, un 7-1. Y ganó a un Cat Bane en cuartos y en semis perdió contra el ganador del torneo, contra este Bosk. Vamos a ver su lista. Y vamos a ver si es el amarillo. Es el amarillo, vale. Aquí Croucha, ahí nos contarás, por favor, si quieres en los comentarios del vídeo o ya en Discord. ¿Qué te parece el deck? ¿Qué cosas le cambiarías? A ver.
Un Salacious, ¿cómo no? Solo uno, ¿eh? Solo uno. Hay algunos que llevan incluso dos y incluso se pasan de las 50 cartas porque sí les merece la pena. Al final hay tanto robo. En este palpa amarillo hay tanto robo. Basin para controlar mano. Este que te pone token B1, entonces perfecto para robar con Palpatine. Este que te pone token B1 para robar con Palpatine sin que tengas ningún problema. Ghost Rider para eliminar amenazas rapidito. Ese 3-1 viene muy bien para limpiar al rival y evitar. Al final, Palpatine es un deck que quiere llegar a partidas largas, ¿no? Entonces, todo lo que sea limpiar rápido y gratis, maravilloso. Scanning Officer para tratar de romper un poquito el contrabando que pueda tener el rival. No hemos visto mucho contrabando, ¿no? Hemos visto mucho blaster. Mucho blaster. A lo mejor de pronto logras meterlo en turno 1 y quitas un blaster y hace daño, ¿eh? Porque rompes turno al rival si llevas iniciativa. Puede estar bien, puede estar bien. Hemos visto L3. ¿Qué más hemos visto de contrabando? Basins. Aunque Basin a lo mejor muchas veces la quieres jugar de tempo al inicio de la partida. No es tanto de llevar a contrabando. Bueno, esta nave, para hacer puntito de daño. A ver, no deja de ser un 3-2, ¿no? Entonces quizá, bueno, viene bien para el puntito de daño y como lo sacrificas también haces el punto de daño, te permite ahí controlar un poco más, me gusta, vale, me gusta. Este que entra con ambos, hay separatistas, rampeo, centinela, con Banz. A ver, ¿cuántos costes 2 hay? 1 y 3 son 4 y 2 son 5 y 2 son 7, 9, 11. 11 cartas, si no he contado mal. 11 cartas si no he contado mal. Bueno, creo que es. He escuchado a la gente que sabe más de Palpatine que con Cobb Vanth recomienda que haya 12. Entonces está ahí, está ahí. Yo creo que hay que jugar un poquito ahí en el límite, ¿no? Boss y ahora ya, pues bombas. Vader, Maul, el Walker y 3 devastadores. Dios mío. O sea, que te controla, pues lo que es Palpatine amarillo, ¿no? Te va controlando, te va robando. No hay tanto robo, ¿eh? No tiene Traitorus, por ejemplo, que Traitorus para quitar alguna nave del rival y le tradeas, yo creo que hubiese estado bastante bien, pero bueno, si esta persona llegó a semifinales y no lo lleva, por algo será. Overwhelming Barrage, porque obviamente cosas para girar, para dar ambus, ahora sí, 3 robitos de unidades. Descarte por 1, claro, con tanto robo, esta carta es muy buena con Palpatine, con tanto robo que tú tienes, no te importa descartarte una carta para quitar algo potente del rival de la mano, ¿no? Palpatine Return para, pues, sobre todo regresar a Vader y a Maul, ¿no? Obviamente. Y este para hacer, bueno, sacar valor infinito. Y Cad Bane para, bueno, entrar, robar y aguantar más. Vale, me lo creo perfectamente. He hecho en falta Traitorus quizá. A ver qué opina Croucha, el jugón de. Ya ganó un torneo con Palpatine amarillo en el Discord. Pero no me parece mal. No sé, yo no sé qué quitaría. Porque entiendo que los ambos los quieres. A ver, separatistas, claro, entre los B1s que pones. Separatista por aquí, separatista por acá. No sé si siempre entra con ambos este señor, ¿eh? No sé si siempre entra con ambos. Hombre, puedes matarte tu unidad, te pone el B1 y sigues teniendo un separatista en mesa, ¿no? O sea, no dependes de que el rival te lo quite. Y sigues sacando valor para el robo. Y Pog me parece cartaza, ya lo saben. Yo le puse en el top 1, top 2, ya no recuerdo, de verde en este set. Entiendo que sí, debe entrar bastante con ambos. Bueno, es claro, esta nave, ¿no? Es que a lo mejor no es una carta que quieres jugar en turno 3. Que aunque pega de 4 no viene nada mal. Pero también esta puede ser en turno 4, en turno 2 juegas esto, hace punto de daño y esto ya está rematando cositas. Bueno, puede ser. Vamos ahora ya a la final. Vamos a ver la final, que 2 jugadores llegaron ahí, hasta arriba de todo. Bueno, me gustaría que en comentarios me digan qué líderes les gustaría que podamos repasar, ¿vale? Porque ya hemos dicho, hoy vamos a hablar del top 8, ya van 46 minutos hablando en este vídeo, más la edición se quedará en 40 y... no, casi 50, que digo yo. Entonces, el día 2 vamos a repasar algunos líderes. Los que dejen en comentarios voy a estar un poquito más en ojo y vamos a repasar algunos mazos y demás y ver un poquito el win rate para ver cositas, ¿no? Para ver cositas relevantes. Vamos a irnos a Palpatine. Este Palpatine, a ver, primer día, ganó un boss, ganó un Ondonaka que hizo un 3-5, ganó un Yoda que hizo un 6-2, ojito, Cad Bane 6-2, Han Solo 5-3, 5-3 un Anakin, perdió contra la Sabine, ya vimos que un 100%, ganó a un Han Solo del set 2, que no fue el que no se clasificó por poquito, por muy poquito, por el SOS no se clasificó, y luego ganó un Jango, ganó a otro Jango, o sea, este Palpa, vamos, venía entrenado, no se enfrentó a ningún Jango en el suizo, y en el top 8 se enfrentó a los 2 Jangos, y fueron los que, venga, hasta luego casita, y solo perdió luego contra Bosk en la final, que me parece que fue un 2-1, además, ya la veré, la veré más tarde, quería venir aquí fresco y no saber nada saber muy poquito del torneo, ¿no?
Venga, a ver, mira, llevamos 2 Alasius, el Inferno o Yularen para curación. Aquí curación al inicio que viene muy bien, más Centinela. No trae al de robo, a Piercing, pero sí trae a Client para más curaciones. Y Dios mío, de aquí ya pasamos, bueno, un Centinela y aquí ya pasamos a bombas. Bombas, bombas, bombas. Claro, coste 7, coste 8, coste 8, coste 9, coste 10. Tiene 5 y 2 son 7 y 2 son 9. Son 10 unidades de coste 7 o más. Y bueno, tiene el Super Láser, 3 copias y tiene 2 clones. O sea, confía plenamente en que todo esto, curaciones, controlarte el mazo, ¿no? Para saber bien lo que vas a robar y dejarte los costes caros al final y tratar de aguantar un poco más en el early. Mucha curación. Rampeo, por supuesto, también lleva resupply. Y luego todo lo demás es, o te robo unidades, por ejemplo, con Traitorus, o te la destruyo con Power of the Dark Side, o te las giro y te quito estadísticas, y te quito y me curo. Ok, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Verde, negro, azul, mucho control y muchas bombas. Restock por la guerra del mileo, por si fueras, ¿no? Sobre todo para también recuperarte vigilancias y, bueno, recuperarte cositas de estas. No lleva el Palpatine Return. Confía en que todo lo que tiene aquí ya es suficiente para sacar bombas. No necesitas recuperarlas. Pero sí lleva clon, ¿eh? Lleva 2 clones para... Hombre, imagino que lo más potente es, te copias un Snoke, metes un -4 en mesa. Quizá contra mid-range así, que te pongan muchas mesas, el Snoke, mitigas un poquito de daño, siguiente turno, boom, juegas el clon y tienes un -4 en mesa. Ok, bueno, pues ya ven. Y bueno, set 3, Perilus. Es que buenísima, es que esta carta es buenísima. Y no lleva nada más del set 3 en el main deck, no lleva nada más. Y aquí solamente lleva clon. O sea que este Palpa casi es un set 2. Pero creo que esta carta es diferencial. Para mí que es una de las cartas, igual que hablábamos que Sabotaje, ¿no? Que Pillage era de las más relevantes, en mi opinión, ¿no? Junto con Tech del set 2, fueron los que marcaron como muy fuerte el meta. Para mí esta carta es brutal. Creo que siempre hay que estar jugando en mente que el rival puede tener esto si va por azul. Y yo fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo creo que pagaría 5 por ella. En algunos decks, por 5 girar -2/-2, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí merece mucho la pena. Venga, vámonos ahora ya a la final. El deck de la final. Vámonos a Pierre Lemaçon. Este es Zork. Va a hacer análisis de su torneo, así que mejor que él, nadie va a explicar cómo jugar su mazo y todo. Vamos a hacer solamente un repasito, ya como llevamos haciendo un ratito. Ganó un Cad Bane, 5-3, 5-3, y tuvo un run increíble, ¿eh? O sea, toda la gente con la que jugó acabó en positivo y muy cómodo. 5-3, 5-3, 5-3. Una Bo-Katan, ¿eh? Bo-Katan 5-3. Ojo, ¿eh? Django, Han Solo 6-2. Django fue el único que perdió, ya lo vimos antes, un 7-3. Sabine ganó. Ganó, ¿eh? Muy bien. Cad Bane. Y se enfrentó a Sabine, que no fue la misma. Y se enfrentó a 2 Palpatines. O sea que este Bosk, vamos a ver, este Bosk ha ganado a decks muy tempo, como Cad Bane, Django, que bueno, hay gente que lo pone como agro, hay gente, otros lo ponen como tempo. Sí, pues ya, ahí está, ¿no? Esta Bo-Katan, que es un deck midrange interesante, seguramente, no creo que haya ninguna sorpresa. Vamos a mirarlo muy rápido, por ver cuál era su decklist. Tarkin Town. Ok, era una Bo-Katan doble rojo, ¿eh? Bueno, si quieren verla, la vemos otro día. La vemos el segundo. Déjenme en comentarios, porfa. Ganó a otro midrange, tempo. Perdió aquí. Ganó un agro. Ganó a 2 midrange. O sea, no hubo nada de control. Y ahora aquí llega agro, control. Y los gana, ¿eh? Y los gana. Vamos a ver su lista. A ver si tenemos algo diferente. Como digo, él lo va a analizar en su canal. Seguramente estén pendientes. Pues nada que no me esperara, ¿no? Curación, o sea, robo, curación, pedazo de centinela, y luego ya costes gigantes como Emperador Palpatine, Snoke y Avenger, que van a ser los finalizadores, sí, porque además lleva los dragones en el banquillo, y luego ya son 1000 millones de eventos para quitarte todas las unidades y mejoras para curaciones, para robar cartas, para evitar que puedas atacar a la base y para girarte y quitarte estadísticas. Y claro, encima te quita estadísticas, te pone top target y encima se va a curar el horror, ¿no? Bueno, yo en la final del showdown, que fue un showdown muy chiquitito,
me enfrenté contra un Bosk azul en la última ronda con Milander. Y Milander fue demasiado rápido. Pero la última partida, cuando íbamos 1-0, tenía un Cassian mío. No, una unidad mía tenía 2 top targets. Y estaba Bosk fuera. Se iba a curar del horror. Pero bueno, gané antes de que pasara y por eso gané el torneito, ¿no? Qué brutal. Pues nada, son unidades mínimas para sacar un teniente de Chalchin gigante y 1000 millones de eventos. Curación por evento no llevan nada, solamente por aquí. Ah, y aquí están los Make an Opening, los llevan en el site. Pues supongo, si se va a enfrentar contra una Sabine o algo muy rápido, boom, te lo saco, -2, -2 y me curo a la base, ¿no? Y for choke para, claro, limpiar cosas y que aunque robe carta, te da igual. Tú vas a robar más que él y no tienes ningún tipo de prisa. Brutal, brutal. No sé si es muy divertido de enfrentarte en contra a este mazo. Pero bueno, brutal, control total. Pues muy bien, gente. Este fue el torneo. 201 personas. Qué rabia ese bye, ¿no? Que se comió alguien en primera ronda. 201 personas. Y nada, pues ganó Thor con Bosk. El control, ¿eh? El control, qué rápido. Cada vez llega antes, ¿eh? En el primer set llegó hasta el final. Cuando ese Vader azul apareció. Y que, bueno, vino a que el control y las vigilancias se dispararan. Todo lo que era el control azul-negro se disparó y vigilancia se disparó en precio. En el set 2 llegó un poquito antes que en el set 1. Y estamos viendo que en set 3, pues set 3, primer torneo grande, 200 personas, se lo lleva Bosk azul, ¿eh? Y alguien que seguramente bueno, me consta que Thor lo habrá practicado infinito. Y nada, pues espero que les haya gustado mucho este análisis. Dije que lo iba a grabar justamente a continuación, pero claro, como quiero leer sus comentarios, me esperaré o al lunes en la tarde-noche para grabarlo y ya subo el día siguiente o el miércoles, el día 2, analizando el resto de mazos, ¿vale? Entonces déjenme en comentarios qué líderes les gustaría que revisemos, que sean un poco relevantes, ¿vale? Yo también haré una criba, no aceptaré cualquier cosa que pongan. O sea, me dicen, porfa, vamos a mirar Krennic. Y a lo mejor Krennic hemos visto que tiene un 20% de win rate del torneo, pues a lo mejor no es exactamente la información más relevante. Gracias, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos muy prontito con más contenido aquí en Pone 3. Chao, gente.